Noticias, Canal I. Martes 14 de marzo de 2017, nueva jornada informativa y acá en Noticias Canal I estamos listos y preparados para llevarles la mejor información durante la presente hora. Soy Carmen Victoria Rodríguez y me encuentro felizmente acompañada de Seir Contreras. Muy buenas noches, Seir, ¿cómo estás? Hola Carmen, muy bien, buenas noches a ustedes también. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares para contarles las noticias. Vamos a revisar de inmediato los temas. Titulares. De que se respete de una vez por todas la independencia de nuestro país, la autodeterminación de nuestro país. Nosotros somos libres y soberanos. ¿Para qué tenemos tribunales? ¿Para qué tenemos un defensor del pueblo si no se cumple absolutamente ninguna de las sentencias emitidas desde un tribunal? Para levantar este país. Y en el mundo, mayoría del Senado colombiano aprueba reforma constitucional. Revisamos los detalles más adelante. En los deportes, Venezuela clasifica a la segunda ronda del Clásico Mundial, siendo uno de los conjuntos que más carreras ha permitido en una ronda del torneo. Romita Partizano quiere lanzarla de jonrón con el nuevo sencillo Alguien como tú junto al reggaetonero Jay Quiles. Noticias, Canal I. Bien, ya revisamos los principales titulares del día de hoy. Ahora vamos a ampliar las informaciones, no sin antes decirles que también pueden seguirnos a través de nuestras redes @Noticias Canal I, tanto en Twitter como en Instagram y en nuestro principal portal web. ¿Cuál es? www.canal-i.com. Allí también nos encontramos. Hay noticias de todo tipo. Hemos revisado algo de reggaetón. Hay una reforma constitucional en Colombia y en Venezuela están ocurriendo muchas cosas. Comenzamos contándoles los detalles. Para el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, el pueblo venezolano tiene la suficiente conciencia para no unirse a los sectores de la burguesía venezolana. Se ha dicho, a su juicio, atropellaron en el pasado al país con sus políticas neoliberales. Así lo decía. Afortunadamente el comandante Chávez nos sembró esa conciencia. Aquí dice, falta conciencia. Y de eso aprendió el comandante Hugo Chávez, a sembrar conciencia en el pueblo venezolano. Yo quería hablar. Este político socialista resaltó que la población vivió oprimida durante 20 años porque los gobiernos de turno no les permitían expresarse y fue el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien los convirtió en los protagonistas de la construcción del nuevo país. Y como parte de la contraofensiva ante los intentos de intervención internacional en Venezuela, el partido oficialista Patria para Todos entregó un documento ante la Organización de Estados Americanos que busca garantizar la integridad de la patria bolivariana. Veamos cómo lo decían. De que cesen las amenazas en contra de nuestro país, de que se respete de una vez por todas la independencia de nuestro país, la autodeterminación de nuestro país. Nosotros somos libres y soberanos y queremos dejar constancia de eso acá, en nuestra visita a la sede de la OEA, capítulo Caracas o Venezuela. Y bueno, queremos que dejamos constancia a través de nuestro escrito y la conversación que tuvimos con el funcionario que tan gentilmente, el señor Trinidad, que nos atendió, dejamos constancia de que nosotros seguimos apostando de forma indeclinable a la paz y al diálogo. La organización política asegura que Venezuela ha apoyado y promovido todas las oportunidades de diálogo que se ha propuesto. Finalmente instó a la oposición venezolana a exigir a los representantes de Fede Cámaras que dejen la especulación y no escondan los productos de la cesta de alimentación. Y escuche esto, el partido venezolano de oposición, Primero Justicia, ha afirmado que la Carta Democrática es un mecanismo de lucha contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. En Venezuela tenía que celebrarse elecciones de gobernadores y diputados del Consejo Electivo Regional en el mes de diciembre. Se dijo el Poder Electoral que lo iba a convocar el mes de febrero. Hoy por hoy, al día de hoy es marzo 14 de 2017, no hay ninguna fecha certera. Entonces, en un país donde no hay elecciones, que es la primera condición para que exista democracia en un país, son las elecciones. No hay elecciones. Incluso el gobierno te dice que no son necesarias las elecciones. Pero obviamente,
se está en contravención con el protocolo de la Organización de Estados Americanos. Asimismo, el coordinador municipal de la Tolda Amarilla exhortó al Poder Electoral venezolano a implementar más puntos de validación en todos los municipios del país que permitan la legalización a la que se enfrentan casi 60 partidos políticos, tanto quienes se oponen al presidente venezolano Nicolás Maduro y también quienes simpatizan con él. Y el representante legal de Mixi de Capriles, esposa del dirigente político Antonio Ledesma, denunció ante la Fiscalía General de la República un presunto hostigamiento por parte de organismos de seguridad del Estado en contra de su defendida. Hecho acaecido al occidente de Venezuela, en los estados Portuguesa y Lara. Veamos los detalles en el siguiente reporte. Perseguida. Así se sintió Mixi de Ledesma, según comentó su abogado Omar Estacio. Los hechos ocurrieron mientras la activista regresaba a Caracas desde el estado Portuguesa en compañía del diputado opositor Richard Blanco, quien registró en su red social Richard Blanco Off los hechos. Soy diputado, hermano. Este señor nos viene siguiendo hace rato. Averigua por qué nos viene siguiendo. Entonces este hostigamiento está dirigido evidentemente a conculcar a que ella se inhiba de defender los derechos de su esposo, que como sabemos todos es el alcalde Antonio Ledesma. Richard Blanco y Mixi Capriles participaban en un acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer en el Consejo Municipal de Sucre en Biscucuy. Blanco también alzó su voz ante la Fiscalía General de la República. Bueno, vinimos a formular la denuncia, dejarlo allí en el expediente para decirles esto, señores, que se dejen de cafeades con nosotros, de estupideces con nosotros. Blanco comentó que el partido político que representa, Alianza Bravo Pueblo, seguirá junto a Mixi Capriles en el reclamo de la libertad del alcalde metropolitano Antonio Ledesma. Ahí estaba la denuncia. Se ha hablado de la aplicación de la Carta Democrática para Venezuela, pero nos preguntamos, ¿realmente están dadas las condiciones para que en este país se aplique la llamada Carta Democrática Interamericana? También nos preguntamos si el gobierno venezolano ha violado los derechos humanos de la ciudadanía. ¿O será esta una última carta que se juega a la oposición del país para solicitar la intervención extranjera en territorio venezolano? Vamos a ver el reporte. Carteles en mano con los rostros, nombres y días que llevan separados de sus seres queridos se apreciaron este martes en la sede de la Defensoría del Pueblo en Venezuela. Los familiares de los denominados presos políticos, acusados de ser traidores a la patria, acudieron por cuarta ocasión a esta institución para exigir al defensor Tarek William Saab que medie ante las acciones del presidente Nicolás Maduro. ¿Para qué tenemos tribunales? ¿Para qué tenemos un defensor del pueblo si no se cumple absolutamente ninguna de las sentencias emitidas desde un tribunal para que estos presos políticos en condiciones críticas y muy graves de salud sean trasladados a los distintos centros asistenciales para recibir la debida y oportuna atención médica? Gustavo Sánchez Andara, expreso político, hizo un llamado al presidente Maduro para que reflexione y escuche el clamor de los afectados. Solicitud un tanto contradictoria a la exigencia de activación de la Carta Democrática. Señor Nicolás Maduro, conceda la libertad a inocentes. De un primer paso de reconciliación, de un primer paso de diplomacia. Es por eso que estamos solicitando la Carta Democrática en Venezuela, para exigir que el hilo constitucional sea devuelto a nuestro país. Aunque el defensor no recibió la misiva, se pudo conocer que la instancia se mantendrá trabajando sin distinciones políticas, abogando por el diálogo y la protección de los derechos humanos. Escucha bien, la falta de mantenimiento, corrupción y poca planificación mantiene supuestamente al sistema eléctrico venezolano al borde de un colapso. Al menos así lo denuncian los miembros de la Comisión Mixta para el Estudio del Sistema Eléctrico en el Parlamento venezolano. Veamos los detalles en el siguiente reporte.
El planteamiento es un nuevo proyecto de ley orgánica del sistema eléctrico, ante lo que consideran son las fallas presentadas desde el año 2014, situación denunciada por el Colegio de Ingenieros en varias oportunidades. El secretario de la instancia legislativa, Manuel Guevara, considera que existen regiones de Venezuela que sufren las consecuencias de lo que consideran son las malas políticas en el sector. El sistema eléctrico está en una situación de crisis. Hay muchas plantas que no están operando, hay una gran indisponibilidad de las plantas térmicas que están instaladas, que no operan por distintas razones. Una es por la falta de combustible, otra por problemas de mantenimiento, otra por problemas de líneas de transmisión. Jorge Millán, diputado y presidente de la instancia parlamentaria, critica que el presidente venezolano Nicolás Maduro nombre a personas que no son especialistas en el área, como ocurrió con Mota Domínguez, quien es el actual ministro de Energía en Venezuela. Asegura que la corrupción acaba con el sistema eléctrico venezolano. Nosotros vemos a este señor Mota, que además está usurpando funciones porque ha sido objeto de un voto de censura, y lo que dice es que el Guri está bien, y el Guri está bien porque hubo una lluvia temporal. Así que el señor Mota anda como en las épocas de las cavernas, los indios, esperando a ver si llueve o no llueve. El sistema eléctrico debería ser un sistema robusto. El nuevo proyecto de ley soportaría que la empresa encargada de suministrar el servicio eléctrico garantice un buen funcionamiento, así como una indemnización ante la pérdida de equipos electrónicos en los hogares venezolanos a consecuencia de las fallas eléctricas. Y ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa acá en Noticias Canal I, pero ¿qué tenemos al volver, Seir? Bueno, Carmen, te voy a preguntar a ti, seguramente es una pregunta que se hacen los usuarios, quienes hacen uso regular del transporte público. ¿Qué opinaríamos si nos hablan de 300 bolívares para el aumento del pasaje? Creo que, como venezolana, creo que es un poco fuerte. La opinión la tenemos cuando regresemos. Usted Sí. lo ve aquí en Noticias Canal I, no se retire de nuestra pantalla, que regresamos. Área, Noticias, como ocurrió con Mota Canal Domínguez, I. quien es el actual ministro de Energía en Venezuela. Asegura que la corrupción